Gemelos del millonario nacieron paralizados. Lo que vio hacer a la empleada lo dejó en shock. El maletín de cuero italiano se resbaló de los dedos de Alejandro y golpeó el suelo de madera con un estruendo seco que resonó como un disparo en el silencio de la mansión. Él ni siquiera parpadeó. No podía respirar, no podía moverse. Su cerebro, entrenado para cerrar negocios multimillonarios y calcular riesgos en milésimas de segundo, acababa de sufrir un cortocircuito total. Lo que sus ojos veían era biológicamente, médicamente y lógicamente imposible. Frente a él, en medio del pasillo bañado por la luz dorada de la tarde, estaba Elena. La nueva empleada doméstica, esa mujer joven de uniforme azul y manos desgastadas por el trabajo, estaba arrodillada en el suelo con los brazos abiertos y una sonrisa que iluminaba más que las lámparas de cristal del techo. Pero Alejandro no la miraba a ella. Miraba a sus hijos. Miraba a Leo y a Matías. Los gemelos, sus hijos de 3 años, que según los mejores neurólogos de Europa jamás tendrían la fuerza suficiente para sostener su propio peso, estaban de pie, sin aparatos ortopédicos, sin las costosas estructuras de titanio que Alejandro había importado de Alemania, sin las enfermeras sosteniéndolos. Estaban simplemente de pie sobre sus propias piernas temblorosas pero firmes, riendo mientras daban un paso vacilante tras otro hacia los brazos de Elena. «Ven, Leo, tú puedes, mi amor», susurró ella con una voz cargada de emoción, ignorando que el dueño de la casa estaba paralizado en la entrada. El niño dio otro paso, y luego otro. El mundo de Alejandro giró violentamente. Sintió una presión en el pecho, una mezcla brutal de terror y esperanza que casi lo hace caer de rodillas. Estaba alucinando. ¿Era esto un sueño cruel, provocado por el estrés y la falta de sueño? Se frotó los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos la imagen desapareciera y encontrara a sus hijos atados a sus sillas de ruedas de alta tecnología, con la mirada perdida, como siempre. Pero al abrir los ojos, la escena seguía ahí. Matías soltó una carcajada cristalina, un sonido que Alejandro no había escuchado en años, y se lanzó hacia el cuello de Elena, abrazándola con fuerza. Ella lo recibió, besando su cabeza rubia, mientras Leo llegaba segundos después para unirse al abrazo. «Lo hicieron», exclamó Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, ajena a la tormenta que se avecinaba a sus espaldas. Suscríbete ahora a nuestro canal para descubrir el oscuro secreto que los médicos le ocultaron a este padre y por qué este milagro podría costarle todo. La realidad golpeó a Alejandro como un tren de carga. El shock inicial dio paso a una furia defensiva. Durante 3 años, él había aceptado la sentencia de muerte en vida. Había aceptado que sus hijos eran inválidos. Había blindado su corazón contra la esperanza para no sufrir más. Ver esto ahora no se sentía como un milagro. Se sentía como una traición. Si podían caminar, ¿por qué nadie se lo había dicho? ¿Por qué los médicos le habían mentido? ¿O qué clase de brujería irresponsable estaba haciendo esta mujer con sus hijos enfermos? El miedo a que se lastimaran, a que sus huesos frágiles se rompieran por el esfuerzo, inundó sus venas. «¡Elena!». El grito de Alejandro desgarró la atmósfera mágica del momento. La mujer dio un respingo violento. Los niños, asustados por el rugido de su padre, perdieron el equilibrio y cayeron sentados sobre la alfombra, rompiendo a llorar al instante. Elena se giró, pálida como el papel, protegiendo instintivamente a los pequeños con su cuerpo. Alejandro avanzó hacia ellos con pasos largos y pesados, su rostro transformado por la angustia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», bramó, deteniéndose a 1 metro de ella, su sombra cubriéndolos. «Podrías haberlos matado. Son discapacitados, maldita sea. No son juguetes para tus experimentos». Elena temblaba,
pero no se apartó. Abrazó a los niños, que lloraban más por el tono de su padre que por la caída. «Señor, por favor, escúcheme», intentó decir ella con la voz quebrada. «¡No!», cortó él, señalando las piernas de los niños. Los médicos dijeron que su columna no aguantaría. Dijeron que si intentaban pararse, podrían sufrir daños irreversibles. «¿Quién te dio permiso para levantarlos de las sillas?». «Ellos querían», susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas, pero sosteniendo la mirada del millonario. «Ellos tienen fuerza, señor. Solo necesitaban que alguien creyera que podían». Esa frase golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier insulto. Que alguien creyera. ¿Le estaba diciendo que él no creía en sus hijos? ¿Que él, que había gastado millones en clínicas, era el culpable? La rabia se mezcló con una culpa insoportable. «Levántalos», ordenó Alejandro con voz gélida, recuperando su máscara de frialdad. «Ponlos en sus sillas, ahora, y vete a la cocina. No quiero verte cerca de ellos hasta que decidas si te denuncio por negligencia criminal». Elena asintió, tragándose sus propias lágrimas. Con una delicadeza infinita, levantó a Leo y luego a Matías, depositándolos en las sillas de ruedas que estaban aparcadas en un rincón, como testigos mudos y metálicos de la condena de la familia. Alejandro observó cómo sus hijos volvían a ser pacientes. La magia se había roto, pero la imagen de ellos caminando se había grabado a fuego en su retina, y esa imagen estaba a punto de desatar una guerra en esa casa. Para entender la furia de Alejandro, había que retroceder 3 años en el tiempo, al día exacto en que su vida perfecta se había desmoronado en pedazos irreconocibles. La sala de espera de la clínica privada en Zúrich olía a antiséptico caro y a desesperación silenciosa. Alejandro recordaba cada detalle con una claridad fotográfica que lo torturaba en sus pesadillas. Recordaba el zumbido del aire acondicionado. Recordaba el sabor metálico del café rancio en su boca. Y recordaba, sobre todo, la cara inexpresiva del doctor Müller cuando salió del quirófano. «Señor Valladares», había dicho el eminente neurólogo, sin siquiera quitarse la mascarilla quirúrgica que colgaba de su cuello. «Los gemelos han sobrevivido al parto prematuro, pero la hipoxia ha sido severa». Alejandro había sentido cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. A su lado, Camila, su esposa, una modelo de pasarela acostumbrada a que la vida fuera un escaparate de belleza y perfección, dejó de llorar de golpe. Se quedó rígida. «¿Qué significa eso?», preguntó ella con una voz que sonaba extraña, lejana. «Significa que el daño cerebral es extenso», continuó el médico con la frialdad de quien da el reporte del clima. «Parálisis cerebral espástica. Afectará sus 4 extremidades. Nunca caminarán. Probablemente nunca hablen con fluidez. Necesitarán asistencia las 24 horas del día por el resto de sus vidas. La sentencia cayó como una guillotina. Nunca caminarán». Alejandro recordaba haber mirado a Camila, buscando apoyo, buscando la fuerza de la pareja para enfrentar la tragedia. Pero lo que vio en los ojos de su esposa no fue dolor compartido, fue repulsión. Fue el cálculo egoísta de una mujer que veía cómo su futuro de fiestas, viajes y portadas de revista se esfumaba para ser reemplazado por pañales de adulto, sillas de ruedas y baberos. Esa misma noche, mientras los gemelos luchaban por respirar en las incubadoras, Camila hizo las maletas en la habitación del hotel. «No puedo hacerlo, Alejandro», dijo ella, cerrando su maleta Louis Vuitton con un clic definitivo. No lo miraba a los ojos. «No nací para ser enfermera. No nací para cuidar a cosas rotas». «Son tus hijos», respondió él con la voz rota, incapaz de procesar tanta crueldad. «Son nuestros hijos, Camila. Son tu problema ahora», sentenció ella, poniéndose las gafas de sol aunque era de noche, para ocultar la falta de remordimiento.
Te enviaré los papeles del divorcio. Quédate con el dinero, quédate con la casa. Yo solo quiero mi libertad. Salió por la puerta y nunca miró atrás. Alejandro se quedó solo en una ciudad extraña, con 2 bebés en cuidados intensivos y el corazón destrozado. En ese momento, algo dentro de él murió. El Alejandro soñador, el hombre que creía en los finales felices, fue enterrado bajo capas de hielo. Decidió que la única forma de sobrevivir era aceptar la realidad brutal, tal y como se la habían presentado los médicos. Sin esperanzas falsas, sin milagros, se convirtió en un pragmático obsesivo. Contrató a los mejores especialistas, compró los equipos más caros, pero prohibió terminantemente cualquier tipo de sentimentalismo. Traten su condición, no me vendan sueños. Era su orden a cada terapeuta que entraba en su mansión. Durante 3 años, esa había sido la ley. Los niños eran alimentados, bañados y medicados con la eficiencia de un reloj suizo. No había juegos bruscos, no había intentos de caminar porque podían lesionarse. La vida de Leo y Matías era una línea recta de seguridad estéril. Alejandro los amaba con desesperación, pero los amaba desde el miedo. Creía que protegerlos significaba mantenerlos en esa burbuja de cristal, quietos y seguros, hasta que llegó Elena. Elena, con su ropa barata y su risa fácil. Elena, que no sabía nada de neurología, pero sabía todo sobre el amor. Había llegado hacía solo 2 semanas, recomendada por una agencia de bajo perfil, porque ninguna de las enfermeras certificadas aguantaba el carácter insoportable de Alejandro y la rigidez de doña Inés, la ama de llaves. Alejandro volvió al presente, sirviéndose un vaso de whisky con manos temblorosas en su despacho. El líquido ámbar quemó su garganta, pero no calmó el latido frenético de su corazón. Volvió a ver la imagen en su mente. Matías dando un paso. Leo riendo de pie. «Maldita sea», murmuró golpeando el escritorio. Si lo que había visto era real, significaba que durante 3 años había mantenido a sus hijos prisioneros en sillas de ruedas por nada. Significaba que los médicos se habían equivocado. O peor aún, que él, su propio padre, había sido el carcelero que les impidió volar. La puerta del despacho se abrió con un golpe seco. Era doña Inés. La mujer mayor, vestida de negro impoluto, tenía el rostro contraído en una mueca de desaprobación severa. Ella había sido la sombra de Alejandro, la ejecutora de sus reglas estrictas. «Señor Alejandro», dijo Inés, con esa voz que sonaba a papel de lija, «tenemos que hablar de esa muchacha». Le advertí que era un peligro. Le dije que una simple limpiadora no tenía la capacidad para estar con los niños. Alejandro levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. «La vi, Inés», dijo él con voz ronca. «Vi a los niños caminar». Inés no se inmutó. Su expresión se volvió aún más dura, casi cruel. «Lo que usted vio, señor, fue una imprudencia temeraria. Esa mujer los forzó, los obligó a pararse poniendo en riesgo sus caderas dislocadas. Si no intervenimos ya, los va a dejar lisiados de por vida, peor de lo que ya están. Los médicos lo advirtieron. La estructura ósea es débil. Lo que ella hizo no es un milagro, es abuso». La duda se clavó en el pecho de Alejandro como un puñal. ¿Y si Inés tenía razón? ¿Y si el deseo de verlos caminar lo había cegado ante el peligro físico real? «Quiero ver las grabaciones», dijo Alejandro, poniéndose de pie. «Quiero ver todo lo que ha hecho esa mujer desde que entró en esta casa». «Por supuesto, señor». Inés sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Pero prepárese. Lo que va a ver no le va a gustar. Esa mujercita tiene métodos muy poco ortodoxos».
Alejandro no sabía que estaba a punto de entrar en un juego de manipulación que pondría a prueba su cordura y la vida de sus hijos. Pero la imagen de ese primer paso, ese pequeño y tambaleante paso de Leo, brillaba en su mente como una brasa que se negaba a apagarse. La guerra entre la ciencia fría y el instinto humano acababa de comenzar. La mansión Valladares tenía una reputación en las agencias de empleo de la ciudad. Era el lugar donde la alegría iba a morir. En los últimos 6 meses, 5 enfermeras certificadas y 3 niñeras habían renunciado. No era por el salario, que era exorbitantemente alto, ni por la carga de trabajo física. Se iban por el silencio. Se iban porque no soportaban trabajar en una casa que se sentía más como un mausoleo de lujo que como un hogar. Y sobre todo, se iban por doña Inés. La ama de llaves gobernaba la casa con un puño de hierro envuelto en un guante de terciopelo negro. Para ella, el orden era Dios y el silencio su religión. Cualquier risa fuera de lugar, cualquier juguete dejado en el suelo, era una ofensa personal. Cuando Elena cruzó el umbral de la puerta de servicio esa mañana lluviosa de martes, traía consigo el olor a humedad del transporte público y una desesperación que le hacía un nudo en el estómago. Necesitaba el trabajo. Su madre estaba enferma, las facturas se acumulaban y esta era su última oportunidad antes de caer en la indigencia total. No tenía títulos de enfermería, no tenía certificaciones en neurorehabilitación, solo tenía experiencia cuidando a sus sobrinos y un corazón que, a pesar de los golpes de la vida, se negaba a endurecerse. «Llegas tarde», fue el saludo de doña Inés. La mujer estaba parada al final del pasillo de servicio, revisando un reloj de bolsillo antiguo. «Lo siento, señora. El autobús se averió y tuve que correr 6 cuadras», empezó Elena, tratando de secarse el cabello mojado con las manos. «No me interesan las excusas, me interesan los resultados», cortó Inés, mirándola de arriba abajo con desdén. Sus ojos se detuvieron en los zapatos desgastados de Elena y en su chaqueta simple. «No sé en qué estaba pensando la agencia al mandarme a alguien como tú. Pareces una niña, no una profesional, pero no tengo opciones. La última enfermera se fue ayer diciendo que esta casa le daba escalofríos». Inés se dio la vuelta y comenzó a caminar rápido, esperando que Elena la siguiera. «Escucha bien las reglas, porque no las repetiré. Regla 1. El señor Valladares no debe ser molestado. Nunca. Él trabaja en el ala oeste y si escucha un solo ruido proveniente de la habitación de los niños, tú estás despedida. Regla 2. Los niños son pacientes de alto riesgo. No se les carga sin supervisión, no se les cambia la rutina y, bajo ninguna circunstancia, se les dan falsas esperanzas». «¿Falsas esperanzas?», preguntó Elena, sintiendo un frío en la espalda que no tenía nada que ver con la lluvia. Inés se detuvo frente a una puerta doble de madera maciza. «No les hables de correr, de jugar al fútbol o de ir al parque. Ellos no harán nada de eso. Su destino es esa habitación y esas sillas. Tu trabajo es mantenerlos limpios, alimentados y callados. ¿Entendido?». Elena asintió, tragando saliva. Inés abrió la puerta. Lo que Elena vio le rompió el corazón en 1000 pedazos en menos de un segundo. La habitación era enorme, decorada con muebles carísimos, pero estaba en penumbra. Las cortinas pesadas estaban cerradas, bloqueando cualquier rayo de sol. El aire olía a medicamentos y a lavanda sintética, y allí, en el centro de la habitación, sentados en 2 sillas de ruedas de alta tecnología que parecían naves espaciales, estaban Leo y Matías. Eran preciosos. 2 ángeles rubios con ojos grandes y tristes que miraban a la nada. No tenían juguetes a su alcance, solo una pantalla de televisión transmitiendo dibujos animados con el volumen casi en mudo. Estaban pálidos, con esa palidez de quien no ha sentido el sol en la piel en mucho tiempo. «Aquí está la nueva»,
anunció Inés a la nada, sin siquiera mirar a los niños. Su horario y lista de medicamentos están en la tableta sobre la mesa. Empieza ya. Inés salió y cerró la puerta, dejando a Elena sola con el peso aplastante de la tristeza que impregnaba esas 4 paredes. Elena se quedó inmóvil un momento. El instinto le decía que saliera corriendo. Ese lugar estaba enfermo, no de virus, sino de falta de amor. Pero entonces Matías, el gemelo de la izquierda, giró levemente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. Había una súplica muda en esa mirada, un grito de auxilio atrapado en un cuerpo pequeño y frágil. Elena olvidó el miedo, olvidó a Inés, olvidó las reglas. Caminó lentamente hacia ellos, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. No usó la voz clínica y distante que usaban las enfermeras anteriores. Usó su voz real, cálida y vibrante. «Hola», susurró sonriendo. «Me llamo Elena, y creo que ustedes y yo vamos a ser muy buenos amigos». Leo, que había estado mirando sus propias manos inmóviles, levantó la vista. Elena notó que tenía un rastro de baba en la barbilla. Sin pensarlo, sin buscar un pañuelo estéril ni ponerse guantes de látex como dictaba el protocolo, extendió su mano desnuda y le limpió la carita con una caricia suave. El contacto piel con piel fue eléctrico. Leo parpadeó, sorprendido. Nadie lo tocaba así. Lo tocaban para limpiarlo, para moverlo, para inyectarlo, pero nadie lo tocaba simplemente para acariciarlo. «Vaya», dijo Elena, mirando alrededor de la habitación oscura. «Esto está muy triste, ¿verdad? ¿Qué les parece si dejamos entrar un poco de vida aquí?» Se levantó y caminó hacia las ventanas. Con un movimiento decidido, abrió las pesadas cortinas de terciopelo. La luz del sol de la mañana irrumpió en la habitación como una explosión dorada. Las partículas de polvo bailaron en el aire iluminado. Los niños cerraron los ojos por el brillo repentino, pero luego los abrieron más grandes que nunca. Elena vio cómo las pupilas de Matías se dilataban, fascinado por la luz que caía sobre la alfombra. «Mucho mejor», dijo Elena, volviendo hacia ellos. Notó que sus piernas, delgadas y cubiertas por pantalones cortos, estaban en una posición rígida. «¿Saben? Mi abuela decía que el sol es la mejor medicina, y yo tengo otra medicina que a los doctores se les olvidó recetar». Elena sacó de su bolsillo un pequeño reproductor de música viejo que siempre llevaba consigo. Lo puso sobre la mesa de noche y le dio al play. Una melodía suave, rítmica y alegre, una cumbia rebajada instrumental, comenzó a sonar. No era Mozart para el desarrollo cerebral, no era ruido blanco para dormir, era música con alma. ¿Escuchan eso? Elena tomó las manos de ambos niños y comenzó a moverlas suavemente al ritmo de la música. Eso se llama ritmo. Y sus corazones tienen el mismo ritmo. Por primera vez en 3 años, la comisura de los labios de Leo se curvó hacia arriba. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para Elena fue suficiente. En esa habitación donde estaba prohibido soñar, ella acababa de plantar la primera semilla de la rebelión. No sabía que las cámaras de seguridad, ocultas en las esquinas superiores, estaban grabando todo, y no sabía que Inés, desde su oficina, observaba la pantalla con los ojos entrecerrados, no viendo un acto de bondad, sino una violación flagrante de las normas que pronto usaría en su contra. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue rápida, como una flor que se abre violentamente tras la primera lluvia en el desierto. Durante las 2 semanas siguientes, Elena se convirtió en una experta en el arte del sigilo y la desobediencia silenciosa. Aprendió los horarios de Alejandro. Sabía que él salía a las 7:00 am y regresaba a las 8:00 pm, encerrándose en su despacho. Sabía que doña Inés
tomaba una siesta sagrada de 40 minutos a las 3 de la tarde y que pasaba las mañanas supervisando al personal de cocina en el otro extremo de la mansión. Esos eran sus momentos de libertad. Esos eran los momentos donde la terapia real comenzaba. Elena tiró a la basura el cronograma rígido de ejercicios pasivos que los fisioterapeutas habían dejado. «Vamos a despertar esas piernas dormidas», les decía a los niños, quitándoles los pesados zapatos ortopédicos que parecían bloques de cemento. Masajeaba sus músculos atrofiados con aceite de almendras que ella misma compraba, cantándoles canciones populares, contándoles historias donde los protagonistas no eran príncipes que salvaban princesas, sino niños que aprendían a volar. Pero la verdadera desobediencia ocurrió un jueves por la tarde. Alejandro había regresado temprano de la oficina debido a una migraña insoportable. Entró a la mansión buscando silencio y oscuridad. Subió las escaleras con pasos pesados, aflojándose la corbata, cuando un sonido lo detuvo en seco en el pasillo del segundo piso. Eran risas. No eran las risas educadas y controladas de la televisión. Eran carcajadas guturales, explosivas, de esas que te duelen en el estómago, y venían de la habitación de los gemelos. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Su primera reacción fue de pánico. Estaban teniendo una crisis nerviosa. Era un ataque. Caminó rápido hacia la puerta, dispuesto a irrumpir y despedir a quien estuviera perturbando a sus hijos. Pero cuando su mano tocó el pomo de la puerta, se detuvo. A través de la madera escuchó la voz de Elena. «Ahí va el monstruo de las cosquillas», decía ella, y luego el sonido de las risas se intensificaba, mezclado con chillidos de pura alegría. Alejandro entreabrió la puerta apenas unos centímetros. Lo que vio lo dejó sin aliento. Elena estaba en el suelo, sobre la alfombra gruesa. Había sacado a los niños de sus sillas, los tenía acostados boca arriba sobre cojines. Ella estaba haciendo bicicleta con las piernas de Matías, moviéndolas vigorosamente mientras hacía ruidos de motor con la boca. Leo, a su lado, intentaba imitar el movimiento con sus propias piernas, pataleando débilmente, pero con una intención clara que Alejandro jamás había visto antes. «Eso es, Leo, mira cómo mueves los pies, eres un campeón», animaba Elena sudando con el cabello alborotado y la cara roja de esfuerzo. Alejandro debería haber entrado. Debería haber gritado. El protocolo médico prohibía estrictamente ponerlos en el suelo sin arneses de seguridad. «El suelo es sucio, es peligroso», decía Inés. Pero Alejandro no pudo moverse. Se quedó allí, espiando como un ladrón en su propia casa, hipnotizado por la vitalidad que emanaba de la escena. Sus hijos parecían niños, simplemente niños. Sintió una lágrima rodar por su mejilla. La limpió con furia, confundido. ¿Por qué le dolía tanto verlos felices? ¿Acaso se había acostumbrado tanto a la tragedia que la felicidad le parecía una amenaza? Cerró la puerta suavemente y se retiró a su despacho sin decir nada. Pero la duda ya se había instalado en su mente. ¿Y si él estaba equivocado? Sin embargo, Inés no estaba dispuesta a dejar pasar tal insolencia. Ella también había escuchado las risas. Y a diferencia de Alejandro, ella no sintió ternura. Sintió que perdía el control. 2 días después, Inés interceptó a Elena en la cocina mientras preparaba la merienda. «He notado que los niños están más agitados de lo normal», dijo Inés, cruzándose de brazos, su figura recortada contra la luz fría de la nevera. «No duermen sus siestas a la hora indicada». «Están con más energía, señora Inés», respondió Elena sin dejar de cortar fruta. Intentaba mantener la calma, aunque Inés le aterrorizaba. «Es bueno, ¿no? Se ven más vivos. La vida en exceso es peligrosa para su condición», replicó Inés con veneno. El doctor Müller fue claro. El estrés físico puede causar espasmos severos.
Si sigues alterándolos, voy a tener que reportarte al señor Valladares. Y créeme, él no perdona a quien pone en riesgo a sus hijos. Yo no los pongo en riesgo, dijo Elena, girándose con el cuchillo en la mano, un gesto defensivo inconsciente. Yo los estoy ayudando a vivir, no solo a sobrevivir. Hoy Matías sostuvo su cabeza solo por 10 segundos. 10 segundos. Eso no lo hacía antes. Inés soltó una risa seca y cruel. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que tu amor de baratija puede curar una lesión cerebral? Eres una ilusa, Elena, y las ilusas son peligrosas. Ten cuidado. Esta casa tiene ojos y oídos en todas partes. Un paso en falso, y te vas a la calle. O peor, a la cárcel por negligencia. Elena sintió el peso de la amenaza. Sabía que Inés no bromeaba. Pero esa misma tarde, cuando volvió a la habitación, ocurrió algo que cambió todo. Estaba sentada frente a Leo, animándolo a estirar los brazos para alcanzar un peluche. «Vamos, mi amor, tú puedes». Leo, concentrado, frunciendo el ceño con un esfuerzo titánico, no solo estiró el brazo, apoyó las manos en los reposabrazos de su silla. Sus nudillos se pusieron blancos, y entonces empujó. Elena contuvo el aliento. Vio cómo los músculos de los brazos del niño temblaban, activándose. Vio cómo su espalda se separaba del respaldo de la silla. «¡Elena!», balbuceó Leo. Fue una palabra torpe, arrastrada, pero clara. «¡Dios mío!». Elena se tapó la boca con las manos. Leo estaba intentando levantarse. No era un espasmo. Era voluntad. En ese momento Elena tomó una decisión fatal. Sabía que estaba prohibido. Sabía que si Inés la veía sería su fin. Pero tenía que saber hasta dónde podían llegar. Se levantó, se paró a 2 metros de la silla y extendió los brazos. «Ven, Leo. Ven con Elena. Confía en tus piernas. Yo te atrapo». Leo la miró. Y luego, desafiando a la ciencia, desafiando a su padre y desafiando al destino, volvió a empujar con los brazos. Sus rodillas se bloquearon. Se puso de pie. Duró un segundo antes de que sus piernas fallaran. Pero Elena se lanzó y lo atrapó antes de que cayera, abrazándolo entre risas y llanto. «¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!». No vieron que la puerta estaba entreabierta unos milímetros. No vieron el ojo frío de doña Inés observando desde la rendija. Pero Inés no vio un milagro. Vio la oportunidad perfecta. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, esperando el momento exacto donde pareciera que Elena estaba forzando al niño, donde el esfuerzo de Leo pareciera dolor y no triunfo. «Ya te tengo», susurró Inés para sí misma. «Ahora verás lo que le pasa a quien desafía mis reglas». La trampa estaba lista, y Alejandro sería el arma que Inés usaría para dispararla. La oficina de Alejandro en la planta baja era un búnker de caoba y cuero, diseñado para aislarlo del mundo exterior. Sin embargo, esa mañana, el aire dentro de la habitación se sentía viciado, pesado, cargado de una toxicidad invisible. Doña Inés estaba de pie frente a su escritorio, con las manos entrelazadas sobre su delantal inmaculado, proyectando una imagen de lealtad dolorosa. «No quería traerle esto, señor Alejandro», dijo ella en voz baja, colocando su teléfono móvil sobre la superficie brillante del escritorio. «Sé cuánto quería usted creer que las cosas iban mejor. Todos queríamos creerlo. Pero mi conciencia no me permite callar ante lo que está sucediendo arriba cuando usted no está». Alejandro dejó de teclear en su ordenador. Se quitó las gafas de lectura y miró el teléfono como si fuera un artefacto explosivo. «¿De qué estás hablando, Inés?» «De la señorita Elena», respondió ella, y su tono tenía la mezcla perfecta de preocupación maternal y severidad profesional. «Usted ha notado cambios en los niños, sí, pero no se ha preguntado a qué precio». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Véalo usted mismo». Alejandro tomó el teléfono y presionó el botón de reproducción. El video era granulado,
grabado desde una rendija de la puerta, lo que le daba un aire clandestino y siniestro. En la pantalla se veía a Elena de espaldas. Frente a ella estaba Leo. El niño estaba llorando. No era un llanto suave, era un llanto de frustración, de esfuerzo. En el video, Elena sostenía a Leo por los brazos. «¡No te sientes!», se escuchaba la voz de Elena firme, casi dura. «¡Aguanta, Leo! ¡Tú puedes aguantar más!». Luego, en la grabación, las piernas de Leo temblaban violentamente. El niño gemía. Y entonces el video se cortaba abruptamente justo en el momento en que Leo parecía colapsar hacia el suelo, con Elena soltándolo. La pantalla se fue a negro. Alejandro soltó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Ella los está torturando, señor», susurró Inés, clavando el aguijón. «Los está forzando más allá de sus límites físicos. Ese llanto no es de alegría, es de dolor. Sus caderas, sus huesos de cristal. Ella los está rompiendo poco a poco para satisfacer su propio ego de sanadora». Alejandro se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos con fuerza. La imagen de Leo cayendo se repetía en su mente. ¿Cómo había sido tan ingenuo? Había confundido las sonrisas de sus hijos con progreso, cuando tal vez eran solo una reacción nerviosa al trauma. Recordó las advertencias del doctor Müller. Cualquier presión indebida en la columna podría dejarlos tetraplégicos de por vida. «¿Por qué no la detuviste?», preguntó Alejandro con la voz quebrada por la culpa. «Intenté intervenir, señor. Pero ella es agresiva. Me dijo que yo no entendía nada, que ella sabía lo que hacía. Se ha vuelto posesiva con los niños. Cierra la puerta con llave, sube el volumen de la música para que no se escuchen los gritos». Era mentira, una mentira tejida con hilos de verdades a medias, la clase de manipulación que Inés había perfeccionado durante años. Elena ponía música para animarlos, cerraba la puerta para evitar las corrientes de aire, pero en la mente paranoica de Alejandro, cada detalle encajaba en el relato de terror que Inés estaba construyendo. «Quiero que se vaya», dijo Alejandro poniéndose de pie, la ira comenzando a hervir bajo su piel. «Si la despide ahora, sin pruebas contundentes, podría demandarlo», advirtió Inés rápidamente. Era parte de su plan. Necesitaba que Alejandro viera el supuesto abuso en vivo para que el despido fuera traumático y definitivo, asegurándose de que nadie más se atreviera a contradecirla. Además, los niños han desarrollado un vínculo de dependencia con ella. Si se la quitamos de golpe, podrían sufrir un shock. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que deje que siga lastimándolos?, gritó Alejandro, golpeando la mesa. «Vigilancia», dijo Inés con frialdad. «Instale cámaras ocultas que ella no pueda ver. Yo me encargaré de monitorear cada segundo, y en el momento en que cruce la línea, en el momento en que ponga una mano encima de ellos para lastimarlos, usted entra y se acabó. Tendrá la prueba para la policía y para su conciencia». Alejandro asintió lentamente. El miedo a equivocarse, el miedo a ser injusto, pero sobre todo el miedo a que sus hijos estuvieran sufriendo, lo paralizó. «Hazlo», ordenó. «Que instalen el sistema hoy mismo, mientras ella saca a los niños al jardín. Inés». «Sí, señor. Si le toca un solo pelo a mis hijos, la destruyo». Inés asintió, bajando la cabeza para ocultar una sonrisa victoriosa. Esa misma tarde, mientras Elena empujaba las sillas de ruedas por el jardín, cantando canciones sobre mariposas y el sol, un equipo de técnicos instalaba microcámaras en los ojos de los osos de peluche, en los detectores de humo y en los marcos de los cuadros de la habitación de los gemelos.
Lo que Alejandro no sabía era que Inés tenía acceso al servidor de las cámaras. Ella podía editar, cortar o, peor aún, podía provocar la situación exacta que necesitaba que la cámara captara. Arriba, en la habitación, Elena, ajena a todo, sentía que algo había cambiado en la atmósfera de la casa. El aire estaba más frío. Inés la miraba con una suficiencia extraña. Pero cuando miraba a Matías y a Leo, todo el miedo desaparecía. «Hoy vamos a intentar algo nuevo», les susurró esa noche, después de que los técnicos se fueron. Los niños la miraron con adoración absoluta. Para ellos, Elena no era una empleada. Era su mundo entero. Era la única persona que los miraba y veía niños fuertes, no errores médicos. «Vamos a ponernos de pie sin agarrarnos de nada», dijo ella, desafiando todas las leyes de esa casa. «Solo por un segundo. ¿Confían en mí?» Matías asintió torpemente. Elena no sabía que el ojo de cristal, en el detector de humo, estaba parpadeando con una luz roja imperceptible. La trampa estaba puesta. Y ella estaba a punto de caminar directo hacia ella, guiada únicamente por su amor ciego y valiente. 3 días después. Jueves, 10:30 am. El día amaneció gris, con una tormenta eléctrica amenazando en el horizonte, oscureciendo el cielo de la ciudad como un presagio. Alejandro estaba en la sala de juntas de su empresa, en el piso 40 de un rascacielos de cristal. Frente a él, los inversores japoneses esperaban la firma de una fusión que llevaba meses negociando. Era el momento cumbre de su carrera profesional este año. Pero su mente no estaba en los gráficos de proyección financiera proyectados en la pantalla. Estaba en su teléfono, que yacía boca abajo sobre la mesa de conferencias. Había pasado las últimas 3 noches sin dormir, mirando las transmisiones de las cámaras ocultas en su tablet, pero no había visto nada, solo a Elena leyendo cuentos, limpiando mocos, dando masajes. Nada de la violencia que Inés había descrito. Eso, lejos de calmarlo, lo ponía más tenso. «Es astuta», le había dicho Inés esa mañana antes de que él saliera. «Sabe que la vigilamos. Está esperando el momento en que bajemos la guardia». «Señor Valladares», dijo el traductor de los japoneses, sacándolo de su trance. «Estamos listos para las firmas». Alejandro tomó su pluma Montblanc. Sus dedos rozaron el papel. En ese instante, su teléfono vibró. No fue una vibración normal, fue una llamada continua, insistente. Miró la pantalla. «Casa. Urgente». El corazón se le detuvo. Ignoró a los inversores, ignoró el protocolo y contestó el teléfono en medio de la sala silenciosa. «Sí, señor, tiene que venir, ahora mismo». La voz de Inés sonaba histérica, desgarrada, actuada con una maestría digna de un Oscar. «Se ha vuelto loca, se ha vuelto completamente loca». Alejandro se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Qué pasa? ¡Habla claro!» «¡Elena!», gritó Inés al otro lado de la línea, con el sonido de fondo de lo que parecía ser un caos. «Tiró los aparatos ortopédicos a la basura. Dice que los niños tienen que caminar o no comerán. Los tiene en el pasillo, señor. Los está obligando a caminar hacia la escalera. Matías está llorando, dice que le duelen las piernas y ella no para. Tengo miedo de intervenir. Tiene unas tijeras en la mano». La sangre de Alejandro se heló. La imagen de sus hijos cayendo por las escaleras de mármol, sus cuerpos frágiles rompiéndose, inundó su mente con la fuerza de un tsunami. «Voy para allá», gruñó. Colgó el teléfono. Miró a los inversores japoneses que lo observaban estupefactos. «Se acabó la reunión. Mi familia está en peligro». Sin esperar respuesta, salió corriendo de la sala de juntas, dejando atrás un contrato de $50 millones,
No le importaba, nada importaba. Bajó al estacionamiento como un poseído, se subió a su deportivo negro, encendió el motor que rugió como una bestia herida y salió quemando llanta hacia la autopista. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el parabrisas. Alejandro conducía con una mano en el volante y la otra apretando el teléfono, intentando ver las cámaras de seguridad. Pero la pantalla estaba negra. Error de conexión. ¡Maldita sea!, gritó, golpeando el volante. Inés había cortado el wifi. Era parte del plan. Necesitaba que Alejandro llegara a ciegas, guiado solo por el pánico y la narrativa que ella le había implantado. Mientras el auto devoraba kilómetros, la mente de Alejandro era un infierno. Recordaba cada advertencia médica. Sus huesos son de cristal. Cualquier caída puede ser fatal. Y luego recordaba la cara de Elena. Esa cara dulce, esos ojos que parecían tan sinceros. ¿Cómo había podido engañarlo así? Era una psicópata, una sádica que disfrutaba con el dolor de los indefensos. Aguanten, hijos. Papá ya va. Papá ya va, repetía en voz alta como un mantra, mientras se saltaba un semáforo en rojo, esquivando por poco un camión de reparto. En la mansión, la realidad era muy distinta, pero no menos intensa. Elena no tenía tijeras, no estaba gritando, estaba en la sala principal, sí. Y los niños estaban llorando, sí, pero no de dolor. Lloraban de emoción, de esa histeria infantil que ocurre cuando logras algo imposible. Habían estado practicando en la alfombra. Elena había decidido que hoy era el día. Había puesto los aparatos ortopédicos a un lado, no en la basura, porque quería que sintieran el peso real de sus cuerpos. «Mírame, Elena», gritaba Matías, que estaba de pie, agarrado al borde del sofá, con la cara roja de esfuerzo y risa. «Soy alto. Eres un gigante, mi amor», reía Elena, aplaudiendo desde el suelo. «Ahora tú, Leo, alcanza a tu hermano». Doña Inés observaba desde la sombra del pasillo que conectaba con la cocina. Tenía el teléfono en la mano, acababa de colgar con Alejandro. Miró la escena con desprecio. Esos niños defectuosos no deberían estar de pie. Era antinatural. Y esa mujer se creía la dueña de la casa. Inés caminó hacia el cuadro eléctrico disimulado en la pared y bajó la palanca de la luz del salón, dejando la estancia en penumbra, iluminada solo por los relámpagos de la tormenta exterior. «¡Ah!», gritaron los niños, asustados por la oscuridad repentina. «Tranquilos, tranquilos, es solo la tormenta», dijo Elena levantándose rápidamente para abrazarlos. Inés sonrió. El escenario estaba listo. Oscuridad, truenos, niños llorando por el susto. Y Alejandro estaba a 2 minutos de distancia. Alejandro derrapó en la entrada de la mansión, casi chocando contra la fuente de piedra. Salió del coche sin cerrar la puerta, empapándose instantáneamente bajo la lluvia torrencial. Corrió hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave. «¡Bran!», gritó golpeando la madera con los puños. «¡Inés! ¡Elena!». Nadie respondió. Solo escuchó desde adentro un grito agudo de uno de los niños. Un grito que el trueno camufló, haciéndolo sonar desgarrador. Alejandro no esperó. Retrocedió 2 pasos y lanzó una patada brutal contra la cerradura. La madera crujió. Otra patada. La puerta cedió con un estruendo, golpeando la pared interior. Alejandro irrumpió en el vestíbulo, empapado, con el pecho subiendo y bajando, los ojos desorbitados, buscando al monstruo que estaba lastimando a sus hijos. «¡Déjalos!», rugió, su voz rebotando en las paredes altas de la mansión. El silencio se hizo de golpe. Alejandro corrió hacia el salón principal. Sus zapatos resbalaban en el suelo pulido. Entró derrapando en la sala. La escena que encontró congeló la sangre en sus venas y detuvo el tiempo. No había tijeras, no había sangre, no había tortura. En el centro de la sala, iluminados por un relámpago que iluminó todo el ventanal, estaban Leo y Matías.
Pero no estaban en el suelo, y no estaban en sus sillas. Leo estaba de pie, solo, sin apoyarse en nada, tambaleándose ligeramente como un marinero en tierra firme. Matías estaba a 2 pasos de él, también de pie, con los brazos extendidos hacia su padre. Y Elena estaba de rodillas frente a ellos, con las manos extendidas, lista para atraparlos si caían, con el rostro bañado en lágrimas de pura felicidad. Al escuchar el grito de Alejandro, los 3 se giraron. ¡Papá!, gritó Leo, y entonces, ante los ojos incrédulos y aterrorizados de Alejandro, el niño dio un paso real. Levantó su pie derecho, lo movió hacia adelante y lo apoyó. Luego, el izquierdo. 1, 2, 3 pasos. El niño caminó hacia su padre. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. El maletín imaginario de sus prejuicios, el peso de 3 años de diagnósticos médicos, la toxicidad de las mentiras de Inés, todo se desmoronó. Cayó de rodillas al suelo, justo a tiempo para que Leo, perdiendo el equilibrio en el último esfuerzo, cayera directamente en sus brazos. Alejandro abrazó el cuerpo pequeño y sólido de su hijo. Olía a talco y a sudor de niño. Estaba vivo, estaba fuerte. «Papá, mira», jadeó Leo contra su hombro. «Caminé». Alejandro levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas y se encontró con la mirada de Elena. Ella estaba temblando, asustada por la entrada violenta de él, pero en sus ojos no había culpa. Había orgullo. «Le dije que podían, señor», susurró ella con la voz rota. «Le dije que solo necesitaban que alguien creyera». Por un segundo, la paz reinó en la sala. Un milagro acababa de ser certificado. Pero entonces, una sombra emergió de la oscuridad del pasillo. Doña Inés entró en la sala y su rostro no mostraba alegría, mostraba pánico calculado. «Dios mío, señor», gritó Inés rompiendo el momento sagrado. «Mírelos, están temblando, mire sus piernas, están moradas. Esa mujer los ha forzado hasta el colapso. ¡Rápido! Hay que llamar a la ambulancia antes de que tengan un derrame». La burbuja se rompió. El miedo, esa vieja costumbre de Alejandro, regresó como un perro fiel al escuchar la voz de autoridad de Inés. Miró las piernas de Leo. Estaban rojas, temblorosas. El niño respiraba agitadamente. ¿Era emoción o era colapso? La duda, sembrada meticulosamente por Inés, floreció de nuevo en medio del milagro. Alejandro miró a Elena y luego a Inés. Y en ese momento de confusión, tuvo que tomar una decisión que lo perseguiría por siempre. El silencio que siguió a la acusación de Inés fue más pesado que la tormenta que golpeaba los cristales de la mansión. Alejandro sostenía a Leo en sus brazos, sintiendo el pequeño corazón de su hijo latir contra su pecho, como el aleteo desesperado de un pájaro atrapado. Sus manos grandes y temblorosas recorrían las piernas del niño, buscando fracturas, buscando el daño irreparable que Inés juraba que existía. «¿Te duele, Leo?», preguntó Alejandro, con la voz ahogada por el pánico, mirándolo a los ojos con una intensidad aterradora. «Dime si te duele». Leo, todavía con la respiración agitada por el esfuerzo titánico de haber caminado esos 3 metros, miró a su padre. Sus mejillas estaban encendidas de un rojo vivo y el sudor le pegaba el cabello rubio a la frente. Pero en sus ojos no había dolor. Había una chispa que Alejandro no había visto jamás. «Orgullo». «Cansado, papá», susurró el niño, dejando caer la cabeza sobre el hombro de Alejandro. «Pero soy fuerte, como Hulk». «No lo escuche, señor», chilló Inés, acercándose peligrosamente con una toalla en la mano, como si quisiera limpiar la escena del crimen. «Es la adrenalina. El shock está enmascarando el dolor. Mire cómo tiemblan. Eso es espasticidad severa». Alejandro miró las piernas de Leo. Efectivamente, los músculos de sus pantorrillas vibraban.
Para un ojo inexperto y aterrorizado, parecía una convulsión. Elena, que seguía de rodillas en el suelo, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó, aunque sus propias piernas le fallaban por la tensión emocional. «No es espasticidad, señor Alejandro», dijo ella con voz firme a pesar del miedo que le provocaba la situación. «Es fatiga muscular, es normal. Acaban de usar músculos que han estado dormidos por 3 años. Es como si usted corriera una maratón sin entrenar. Tiemblan porque están vivos, no porque estén rotos». «Cállese, ignorante», espetó Inés girándose hacia ella con un odio visceral. «Usted es una sirvienta, no sabe nada de neurología, ha puesto en riesgo la vida de estos niños por un capricho». «No fue un capricho», gritó Elena, perdiendo la paciencia, defendiendo a los niños como una leona. «Ellos me lo pidieron, ellos querían caminar hacia su padre». En ese momento Matías, que seguía de pie a unos metros, agarrado precariamente al respaldo de un sillón, soltó una mano para saludar a Alejandro. «Papá», llamó sonriendo, pero el gesto le hizo perder el equilibrio. Sus rodillas cedieron. «¡Cuidado!», gritó Alejandro. Elena fue más rápida. Se lanzó en una plancha sobre la alfombra, amortiguando la caída del niño con su propio cuerpo. Matías cayó sobre la espalda de Elena riendo, pensando que era parte del juego. No hubo golpe, no hubo llanto. Sin embargo, Inés jadeó teatralmente, llevándose las manos a la boca. «Dios mío, lo vio, casi se mata. Si se hubiera golpeado la cabeza contra la mesa». Inés corrió hacia Alejandro, agarrándole del brazo. «Señor, tiene que llamar al doctor Müller, ahora mismo, antes de que las lesiones internas empeoren. Esta mujer no puede estar ni un minuto más cerca de ellos». Alejandro miró a Elena, que estaba en el suelo abrazando a Matías, besándole la cabeza para calmarlo. La imagen era de amor puro, pero la mente de Alejandro estaba envenenada por 3 años de diagnósticos fatales. El miedo a perderlos era más fuerte que la evidencia de sus ojos. «Llama a Müller», ordenó Alejandro a Inés, sin dejar de mirar a Elena con una mezcla de asombro y traición. «Dile que es una emergencia». «Ya viene en camino, señor», confesó Inés con una rapidez sospechosa. «Lo llamé en cuanto vi que ella tiraba los aparatos ortopédicos. Sabía que esto terminaría en tragedia». Alejandro cargó a Leo y caminó hacia Elena. «Dámelo», dijo seco, refiriéndose a Matías. Elena levantó la vista. Vio en los ojos del millonario una muralla de hielo que se había vuelto a levantar. «Señor, por favor», suplicó ella, entregándole al niño con delicadeza. «No deje que el miedo le robe este momento». Sus hijos caminaron. «Eso es lo único que importa». «Lo que importa es que estén a salvo», respondió él, tomando a Matías en su otro brazo. «Y tú has demostrado que no entiendes el concepto de seguridad. Vete a la cocina y no salgas de ahí hasta que el médico los revise». Elena sintió que el alma se le caía a los pies. Vio cómo Alejandro se llevaba a los niños al piso de arriba, alejándolos de ella, alejándolos de la luz y la música, para devolverlos a la oscuridad estéril de su habitación. Se quedó sola en el gran salón, mientras la tormenta rugía afuera, pero sabía que la verdadera tormenta acababa de empezar. Inés se quedó un momento atrás, mirándola con una sonrisa triunfal. «Te lo advertí, querida», susurró la ama de llaves. «Aquí no existen los milagros, solo existen las reglas, y tú acabas de romper la más importante». 30 minutos después, la mansión parecía un hospital de campaña. Las luces de emergencia de la casa se habían encendido debido a un corte de energía por la tormenta, bañando todo en una luz blanca y fría que aumentaba la tensión. El doctor Müller llegó acompañado de 2 enfermeros.
Era un hombre alto, canoso, con gafas de montura de oro y una actitud de superioridad que llenaba cualquier habitación en la que entraba. Había sido el médico de cabecera de la familia Valladares durante una década y su reputación era intachable en los círculos médicos de Suiza. Alejandro esperaba en el pasillo, fuera de la habitación de los gemelos, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Elena estaba de pie en una esquina, con las manos entrelazadas, ignorando las miradas de desprecio de Inés. La puerta se abrió y el doctor Müller salió. Se quitó el estetoscopio del cuello con lentitud exasperante. Su rostro era una máscara de gravedad profesional. Alejandro se abalanzó sobre él. ¿Cómo están? ¿Tienen algo roto? ¿Hay daño en la columna? Müller suspiró limpiándose las gafas con un pañuelo de seda. Físicamente no hay fracturas evidentes, Alejandro. Tuviste suerte, mucha suerte. Alejandro soltó el aire que había estado conteniendo. Gracias a Dios, murmuró cerrando los ojos. Pero, interrumpió Müller, levantando un dedo índice acusador, lo que he visto es sumamente preocupante. El médico miró a Elena por encima de sus gafas, con una expresión de absoluto disgusto, como si estuviera mirando una bacteria bajo un microscopio. Los niños presentan una inflamación severa en los tendones de Aquiles y una sobrecarga en los cuádriceps. Sus caderas, Alejandro, están al límite de la dislocación. Lo que esta persona ha hecho es una aberración médica. Ellos caminaron, doctor, intervino Elena, dando un paso adelante, incapaz de quedarse callada ante la injusticia. Usted dijo que nunca lo harían, dijo que era imposible, y hoy cruzaron la sala. Si tienen fuerza en los músculos es porque pueden hacerlo. Müller soltó una risa seca, despectiva. Jovencita, ¿dónde estudió usted medicina? ¿En la Universidad de la Calle? Estudié lo que mis ojos ven, respondió Elena, valiente. Veo a 2 niños que quieren moverse, no a 2 expedientes clínicos. Müller se giró hacia Alejandro, ignorándola por completo. Alejandro, escúchame bien. Lo que tú viste y lo que esta mujer llama caminar no es una función motora voluntaria y saludable. Es un reflejo espástico descontrolado. Al forzarlos a ponerse de pie sin los soportes adecuados, sus cuerpos entraron en un estado de pánico neuromuscular. Sus piernas se movían por espasmos, no por control. Era una mentira técnica y sofisticada. Müller sabía perfectamente que lo que había visto en los músculos de los niños era desarrollo real. Sabía que se había equivocado en su diagnóstico inicial hacía 3 años, pero admitir eso ahora significaba admitir una negligencia garrafal. Significaba demandas millonarias. Significaba el fin de su carrera. Era más fácil, más seguro y más rentable culpar a la empleada doméstica y patologizar el milagro. Entonces, ¿no fue real?, preguntó Alejandro con la voz rota, sintiendo que la esperanza se le escurría entre los dedos. Fue real el peligro, sentenció Müller. Si hubieran dado 2 pasos más, sus fémures podrían haberse partido como ramas secas. Sus huesos tienen osteopenia por la falta de uso. Forzarlos a cargar su peso es como pedirle a un edificio con cimientos de arena que soporte un terremoto. Es criminal. Inés aprovechó el momento para clavar el último clavo en el ataúd de Elena. Sacó su teléfono. «Doctor, tengo videos», dijo, entregándole el aparato a Müller. Videos de cómo ella los obligaba a ejercitarse hasta el llanto. De cómo tiraba sus medicinas. Müller miró la pantalla brevemente, asintiendo con gravedad fingida. Ahí lo tienes, Alejandro. Esto es abuso infantil. Negligencia temeraria. Esta mujer ha estado jugando a ser Dios con la salud de tus hijos para satisfacer su propio ego. Ha puesto en riesgo todo el progreso de estabilidad que hemos logrado en 3 años.
Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. La autoridad de la ciencia, representada por el hombre de bata blanca, aplastó su intuición de padre. Se sintió estúpido por haber creído por un segundo en la magia. Se sintió culpable por haber expuesto a sus hijos al peligro. Se giró hacia Elena. Su rostro ya no tenía dudas. Solo tenía una frialdad terrible. «Te di mi confianza», dijo Alejandro, con una voz que cortaba como el acero. «Te dejé entrar en mi casa, con mis hijos, y casi los destruyes». «Señor, le están mintiendo», gritó Elena desesperada, viendo cómo la verdad era retorcida. «Mire a sus hijos. Están felices. Pregúnteles a ellos». «Basta», rugió Alejandro. «Ni una palabra más». Müller intervino poniendo una mano sobre el hombro de Alejandro. «Recomiendo sedar a los niños esta noche para evitar que los espasmos continúen. Y recomiendo que esta mujer sea escoltada fuera de la propiedad inmediatamente antes de que llamemos a la policía». Alejandro asintió. «Inés», dijo sin mirar a la ama de llaves, «paga su salario hasta el día de hoy y asegúrate de que se vaya ahora mismo. Si la vuelvo a ver cerca de esta casa o cerca de mi familia, juro que haré que la encierren por el resto de su vida». Elena sintió las lágrimas correr por su rostro. No lloraba por el despido, lloraba porque sabía lo que les pasaría a Leo y a Matías. Volverían a las sillas, volverían a la oscuridad, volverían a ser muebles en esa casa fría. «Usted se arrepentirá, señor», dijo Elena con una dignidad que sorprendió a todos, mirando a Alejandro a los ojos. «No por despedirme a mí, sino por haberle cortado las alas a sus propios hijos cuando apenas empezaban a volar». «Sáquenla de aquí», ordenó Alejandro, dándose la vuelta para no verla, incapaz de soportar la verdad en la mirada de ella. 2 guardias de seguridad aparecieron por el pasillo. Tomaron a Elena por los brazos. Ella no se resistió. Mientras la arrastraban hacia la salida de servicio, escuchó un grito desde la habitación de los niños. «¡Elena! ¡Elena!». Eran los gemelos. Habían escuchado su voz. Alejandro cerró los ojos con fuerza al oír el grito de sus hijos, pero no se movió. El doctor Müller le dio una palmada en la espalda. «Has hecho lo correcto, Alejandro. Has salvado a tus hijos de una tragedia segura. La ciencia es dura, pero es la única verdad». Pero mientras Elena era expulsada bajo la lluvia torrencial, dejando atrás la mansión que se tragaba de nuevo la luz, Alejandro se quedó mirando sus propias manos. Temblaban, y en el fondo de su corazón una duda corrosiva empezaba a quemar. ¿Por qué la salvación se sentía tanto como una condena? La puerta principal se cerró con un golpe sordo, dejando fuera a la única persona que había logrado lo imposible. Dentro, el silencio médico volvió a reinar. Pero los niños, sedados en sus camas, soñaban con correr. Y ese sueño era algo que ni el doctor Müller ni doña Inés podían extirpar. El sonido de la cremallera de la maleta de lona barata rasgó el silencio de la pequeña habitación de servicio como un grito ahogado. Elena no tenía mucho que empacar: un par de uniformes viejos, 2 cambios de ropa civil, una foto desgastada de su madre y el pequeño reproductor de música que había sido el corazón de la revolución en la habitación de los gemelos. Doña Inés estaba parada en el marco de la puerta, vigilando cada movimiento como un halcón carcelero. No quería que la criminal se llevara nada de valor de la mansión. «Asegúrate de dejar los uniformes limpios», dijo Inés, revisando sus uñas con indiferencia fingida. «El señor Alejandro no paga lavandería para despedidos». Elena no respondió. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una impotencia que le quemaba las entrañas. Dobló cuidadosamente el suéter azul que había usado el día que Matías se rió por primera vez. Ese suéter olía a ellos, olía a talco de bebé y a esperanza. Dejarlo allí era como arrancarse un pedazo de piel. «Tenga»,
Inés extendió un sobre blanco abultado hacia Elena. El señor Alejandro es un hombre generoso, a pesar de todo. Aquí está su pago por las 2 semanas, más un extra considerable. Considérenlo un incentivo para que mantenga la boca cerrada y desaparezca de nuestras vidas. No queremos escándalos. Elena miró el sobre. Podía ver el grosor de los billetes. Era más dinero del que había ganado en un año entero limpiando oficinas. Ese dinero pagaría las medicinas de su madre, pagaría el alquiler atrasado, compraría comida decente. Su mano tuvo el impulso instintivo de tomarlo. Pero entonces levantó la vista y vio la sonrisa torcida de Inés. Esa sonrisa de triunfo, de todos tienen un precio. Elena cerró su maleta con fuerza. Se echó la mochila al hombro y pasó por el lado de Inés sin mirar el sobre. «No quiero su dinero», dijo Elena con voz suave pero firme, deteniéndose un segundo en el pasillo. «Dígale al señor Alejandro que mi tiempo con los niños no tenía precio, y que el silencio que compra hoy le va a gritar en la conciencia mañana». «¡Estúpida orgullosa!», escupió Inés, tirando el sobre la cama vacía. «Te vas a morir de hambre». Elena caminó por el pasillo de servicio, ese laberinto gris diseñado para que la servidumbre fuera invisible. Al llegar a la puerta trasera, la tormenta seguía rugiendo con furia. No tenía paraguas, no tenía coche esperando. Solo tenía la noche fría y la lluvia. Abrió la puerta y el viento la golpeó de lleno, empapándola en segundos. Antes de salir definitivamente, Elena miró hacia arriba, hacia la ventana del segundo piso, donde sabía que estaba la habitación de los gemelos. Las luces estaban apagadas. Probablemente ya estaban sedados, sumidos en ese sueño químico que el doctor Müller llamaba descanso y ella llamaba prisión. «Perdónenme, mis niños», susurró, mezclando sus lágrimas con la lluvia. «Perdónenme por no haber sido más fuerte». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el gran portón de hierro de la entrada principal. Mientras tanto, en el despacho de Alejandro, el ambiente era fúnebre. El millonario estaba sentado en su sillón de cuero, mirando el vaso de whisky que tenía en la mano. No lo bebía, solo miraba cómo el hielo se derretía, diluyendo el licor, de la misma manera que sus certezas se habían diluido en la última hora. El doctor Müller ya se había ido, dejando una receta de tranquilizantes potentes y la promesa de enviar un nuevo equipo de enfermeras certificadas al día siguiente. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. A través del cristal empañado por la lluvia, vio una figura solitaria caminando por el largo camino de entrada hacia la calle. Iba encorvada, luchando contra el viento, con una maleta pequeña al hombro. Era Elena. Por un segundo, Alejandro sintió el impulso irracional de correr tras ella, de detenerla, de preguntarle cómo había hecho para que Leo se pusiera de pie, porque, a pesar de todo lo que Müller había dicho sobre espasmos y reflejos, Alejandro sabía lo que había sentido cuando su hijo lo abrazó. Había sentido fuerza, había sentido voluntad. Pero entonces la voz de Inés resonó en su mente. «Es una manipuladora, un peligro». Alejandro cerró la cortina con un movimiento brusco, dándole la espalda a la única luz que había entrado en esa casa en años. «Es por su bien», se dijo a sí mismo en voz alta, tratando de convencerse. «Es por su seguridad». Subió las escaleras como un fantasma en su propia casa. Entró en la habitación de los niños. El aire estaba viciado de nuevo, cerrado, con ese olor clínico que tanto odiaba. Se acercó a las cunas especiales. Leo y Matías dormían profundamente, con el pecho subiendo y bajando rítmicamente, pero incluso en sueños, sus rostros no tenían paz. Tenían el ceño fruncido. Matías tenía una lágrima seca en la mejilla. Alejandro extendió la mano para acariciar el cabello de Leo. «Papá está aquí», susurró. «Papá los va a proteger».
Pero el silencio de la habitación le devolvió una respuesta cruel. Papá los protegió de la vida misma. Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó sentado en una silla junto a la cama de sus hijos, vigilando, temiendo que en cualquier momento se rompieran, como había predicho el médico. Pero lo único que se rompió esa noche fue el espíritu de esa casa. Sin la música de Elena, sin sus risas, la mansión Valladares volvió a ser lo que siempre fue, una jaula de oro. Pasaron 2 semanas, 14 días que se sintieron como 14 años. La degradación fue lenta al principio y luego vertiginosa, como una caída libre. El nuevo equipo de enfermeras que el doctor Müller había enviado eran profesionales impecables. Vestían uniformes blancos almidonados, usaban guantes de látex para todo y hablaban en susurros clínicos. Cumplían los horarios a la perfección. La medicación se administraba al segundo exacto, la higiene era absoluta y, sin embargo, los niños se estaban apagando. Leo y Matías habían dejado de comer. Al principio rechazaban solo la fruta, luego el puré, y finalmente tenían que ser alimentados casi a la fuerza con suplementos líquidos. Pero lo peor no era el hambre física, era la mirada. Alejandro llegaba del trabajo cada tarde, desesperado por ver una chispa de ese milagro que había presenciado el día de la tormenta. Entraba en la habitación esperando verlos intentar levantarse, esperando verlos reír. Pero lo que encontraba eran 2 muñecos de trapo. Los niños pasaban el día sentados en sus sillas de ruedas, mirando la pared o la pantalla del televisor con los ojos vidriosos. Ya no balbuceaban, ya no intentaban tocarse las manos. Habían regresado a ese estado catatónico en el que habían vivido antes de Elena, pero ahora era peor, porque habían conocido la libertad y se la habían arrebatado. «Es una fase normal de ajuste», decía el doctor Müller cada vez que Alejandro lo llamaba, angustiado. «Están extrañando la sobreestimulación tóxica a la que fueron sometidos. Su cerebro necesita descansar. Es el síndrome de abstinencia de la adrenalina. Paciencia, Alejandro». Pero la paciencia de Alejandro se agotó un martes por la noche. Llegó a casa y escuchó un llanto. No era el llanto fuerte de un niño que se cae, era un gemido constante, monótono, de pura tristeza. Subió corriendo. Encontró a Matías llorando en silencio mientras la enfermera de turno intentaba ponerle el pijama. «¿Qué tiene?», preguntó Alejandro. «No lo sé, señor», dijo la enfermera frustrada. «Ha estado así todo el día. No quiere que lo toquen». Alejandro se acercó y tomó a su hijo en brazos. El niño estaba flácido, más delgado que hace 2 semanas. Al abrazarlo, Matías no reaccionó. No lo abrazó de vuelta. Simplemente dejó caer la cabeza, rendido. «¿Dónde está Inés?», preguntó Alejandro, sintiendo una furia fría crecer en su pecho. «La señora Inés salió a comprar suministros», respondió la enfermera. Alejandro dejó al niño en la cuna y salió de la habitación. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué sus hijos se estaban muriendo de tristeza frente a sus ojos. Si Elena era el monstruo que decían, ¿por qué con ella estaban vivos y ahora parecían cadáveres? Bajó al cuarto de seguridad, una pequeña habitación sin ventanas detrás de la cocina donde se almacenaban los servidores de las cámaras. Hacía semanas que no entraba allí. Desde el día del despido, había evitado mirar las grabaciones, asqueado por lo que creía que vería. Se sentó frente a la consola principal. Las pantallas mostraban la casa en tiempo real. Pasillos vacíos, cocina impecable, jardín oscuro. «Vamos a ver qué demonios pasa en esta casa», murmuró. Comenzó a revisar los archivos de los últimos días. Nada fuera de lo común. Enfermeras entrando, saliendo. Inés supervisando. Rutina. Aburrimiento mortal. Entonces decidió ir más atrás. Al día del incidente, al día de la tormenta. Quería ver de nuevo la prueba.
Quería confirmar que no se había equivocado al despedirla, porque la culpa lo estaba comiendo vivo. Buscó el archivo etiquetado como Evidencia Elena, que Inés le había mostrado en su celular aquel día, pero no estaba en la carpeta principal. ¡Qué raro! Alejandro frunció el ceño. Inés era meticulosa. Nunca borraba nada. Entró en el sistema de recuperación de datos. Alejandro no era un experto en informática, pero era un hombre paranoico con sus negocios y había pagado por un sistema de seguridad de grado militar que hacía copias de seguridad automáticas en la nube cada 10 minutos. Copias que ni siquiera Inés sabía que existían. Accedió al servidor espejo. Allí estaban todos los archivos crudos, sin editar. Encontró el video de la fecha en que Inés le mostró la supuesta tortura, parte 5. El nombre del archivo era CamAb Gemelos 14C0. Le dio al play. La imagen apareció en alta definición 8K. Vio a Elena con Leo. Vio a Elena animándolo. No te sientes, aguanta, Leo, tú puedes aguantar más. Era exactamente lo que había visto. Alejandro sintió la misma repulsión. Iba a cerrar el video, convencido de nuevo. Pero entonces notó algo. El video que Inés le había mostrado se cortaba cuando Leo caía. Pero el archivo original seguía reproduciéndose. Alejandro dejó correr el video. Leo caía al suelo, sí, pero no caía de dolor. Caía riendo. «¡Me caí! ¡Pum!», decía el niño en el video, rodando por la alfombra. «Pero aguantaste 10 segundos, campeón», respondía Elena, tirándose al suelo con él para hacerle cosquillas. «Eso es un récord mundial». Alejandro se quedó helado. La caída no era un colapso, era parte del juego. Inés había cortado el video exactamente antes de las risas. «Maldita sea», susurró Alejandro, sintiendo un escalofrío. Sus manos empezaron a sudar. Siguió buscando. Buscó videos de los días siguientes. Encontró cientos de clips. En todos ellos, Elena trataba a los niños con un amor infinito. Masajes, canciones, bailes. No había un solo momento de agresión, ni uno. Y entonces encontró algo que detuvo su corazón. Era un archivo de fecha reciente, de hace 3 días, justo cuando los niños empezaron a dejar de comer. El archivo se llamaba CamHab Gemelos NOC 03. En la pantalla, la habitación estaba en penumbra. Las enfermeras ya se habían ido. Entró doña Inés. Alejandro se acercó a la pantalla, entrecerrando los ojos. Inés se acercó a la cuna de Matías. El niño estaba medio dormido. «Deja de lloriquear», se escuchó la voz de Inés, sibilante y cruel. No era la voz de la ama de llave servicial, era la voz de una bruja. En el video, Matías sollozó llamando a Elena. «Elena no va a volver», dijo Inés. «Esa sucia se fue, ahora estás solo, y más te vale que te calles o te va a ir peor». Y entonces Alejandro lo vio. Vio la mano de Inés acercarse al brazo del niño. Vio el movimiento rápido, vicioso, un pellizco fuerte en la parte tierna del brazo, donde no deja marca visible, pero duele como el infierno. Matías soltó un alarido de dolor. «Cállate», susurró Inés, pellizcándolo de nuevo. «Llora todo lo que quieras, tu padre no va a venir. Él cree que estás enfermo. Y mientras sigas enfermo, yo sigo al mando aquí». Alejandro sintió que vomitaba. Se llevó la mano a la boca, conteniendo la bilis. No era una enfermedad. No era una regresión neurológica. Sus hijos estaban siendo torturados psicológicamente y físicamente por la mujer en la que él había confiado ciegamente durante años. Inés los quería enfermos, los quería inválidos, porque mientras fueran inválidos, ella era indispensable. Ella controlaba el presupuesto, las enfermeras, la casa. La recuperación de los niños significaba el fin de su reinado. Alejandro golpeó la mesa con el puño, tan fuerte que los nudillos le sangraron. «Te voy a matar»,
gruñó con una voz que no parecía humana. Se levantó de la silla, tirando la silla al suelo. Ya no era el empresario frío, ya no era el hombre de hielo. Era un padre que acababa de descubrir que había entregado a sus corderos al lobo. Salió del cuarto de seguridad corriendo. No iba a llamar a la policía, no todavía. Primero iba a sacar a esa víbora de su casa, y luego iba a buscar a la única mujer que había dicho la verdad desde el principio. Subió las escaleras de dos en dos, impulsado por una mezcla de odio puro y esperanza desesperada. Tenía que arreglar esto, tenía que pedir perdón, pero primero tenía que hacer justicia. La puerta de la habitación de los gemelos se abrió de golpe. No fue una entrada discreta. Alejandro entró como una tormenta eléctrica, con los ojos inyectados en sangre y el teléfono en la mano, reproduciendo en bucle el video de la tortura. En el interior, la escena era falsamente pacífica. Doña Inés acababa de regresar con una bolsa de farmacia en la mano. Estaba ajustando la manta de Matías con esa delicadeza fingida que ahora a Alejandro le revolvía el estómago. «¡Señor Alejandro!», exclamó ella con su tono servil habitual, aunque sus ojos brillaron con sorpresa. No lo esperaba tan temprano. Estaba a punto de darle el jarabe para la tos a Matías. Parece que... «¡Aléjate de él!». El grito de Alejandro fue tan gutural, tan primitivo, que Matías se despertó sobresaltado y comenzó a llorar. Pero esta vez, al ver a su padre, estiró los brazos hacia él. Inés dio un paso atrás confundida. «Señor, por favor, va a alterar a los niños». Alejandro cruzó la habitación en dos zancadas y le puso el teléfono frente a la cara, casi golpeándole la nariz con la pantalla. «¿Alterarlos?», siseó él, temblando de rabia contenida. «¿Como tú los alteras cuando crees que nadie te ve? ¿Como cuando los pellizcas para que lloren y parezcan enfermos?». Inés miró la pantalla. Vio su propia imagen pellizcando el brazo de Matías. Vio su rostro retorcido de maldad en alta definición. Su máscara de ama de llaves perfecta se desmoronó en un instante, revelando el miedo puro de una rata acorralada. «Señor, yo... puedo explicarlo. Es una técnica de estimulación sensorial. El doctor Müller dijo que... Müller no tiene nada que ver con tu sadismo». Alejandro lanzó la bolsa de medicamentos de Inés contra la pared, haciendo que los frascos de cristal estallaran. «Eres un monstruo. Has mantenido a mis hijos enfermos para mantener tu puesto. Los has torturado». Inés intentó recuperar la compostura, enderezando la espalda. «Lo hice por usted», dijo con voz venenosa, dejando caer la farsa. «Usted no sabe cuidar de ellos. Usted es un hombre de negocios que nunca está. Necesitaba orden. Necesitaba que dependieran de alguien. Si se curaban, si esa mujerzuela los hacía caminar, ¿qué pasaría con esta casa? El caos. Usted me necesita». «Lo único que necesito es verte pudrirte en la cárcel», respondió Alejandro con una frialdad aterradora. «Tienes 5 minutos para sacar tus cosas de mi casa, y si te veo cerca de mis hijos o si intentas contactar a alguien, entregaré este video a la policía y te aseguro que no volverás a ver la luz del sol». Inés abrió la boca para protestar, pero la mirada de Alejandro le heló la sangre. Era la mirada de un hombre que había perdido el miedo y lo había reemplazado por una determinación letal. Sin decir una palabra más, la mujer salió corriendo de la habitación, sus pasos resonando por el pasillo como los de un animal en fuga. Alejandro se quedó solo con los niños. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era limpio. Se acercó a la cuna de Matías. El niño lo miraba con ojos grandes, esperando el pellizco, esperando el dolor. Alejandro se inclinó y lo besó en la frente con una suavidad infinita. «Se acabó, campeón», susurró con la voz quebrada. «La bruja se fue. Nadie te va a hacer daño nunca más».
Luego sacó su teléfono y marcó el número del doctor Müller. «Alejandro, buenas noches. ¿Algún problema con la dosis?», respondió el médico con su tono arrogante habitual. «Estás despedido, Müller», dijo Alejandro cortante. «Disculpa, Alejandro, creo que estás bajo mucho estrés. Escúchame bien. Tengo pruebas de que el diagnóstico de imposibilidad de caminar era falso. Tengo pruebas de que mis hijos tienen capacidad motora y tú la ignoraste o la ocultaste por incompetencia o conveniencia. Mañana mis abogados te contactarán. Prepárate para perder tu licencia, tu clínica y hasta la camisa que llevas puesta. Negligencia médica criminal. Eso es lo que voy a alegar». Colgó sin esperar respuesta. Ahora la casa estaba vacía de enemigos, pero también estaba vacía de amor. Alejandro miró a sus hijos. Estaban pálidos, delgados, tristes. Inés se había ido, pero el daño estaba hecho. Ellos no necesitaban solo un padre protector, necesitaban la chispa que los había encendido. Necesitaban a la única persona que había creído en ellos cuando ni siquiera su padre lo hacía. Alejandro corrió a su despacho. Buscó desesperadamente en los archivos de personal. Encontró la carpeta de Elena. Nombre: Elena García. Dirección: Calle de la Amargura 45, Barrio San Judas, zona periférica. Era un barrio peligroso, un lugar donde los millonarios no entraban ni por error. A Alejandro no le importó. Tomó las llaves de su coche, no el deportivo, sino la camioneta blindada, más por la seguridad de los niños que por la suya, aunque decidió ir solo. «Voy a traerla de vuelta», les prometió a los gemelos, que lo miraban desde sus camas. «Voy a traer a mamá Elena». Salió de la mansión quemando llanta. La ciudad de noche era un laberinto de luces de neón y sombras. Alejandro conducía con el GPS marcando una ruta hacia los suburbios olvidados. Cada kilómetro que se alejaba de su zona de confort, más sentía el peso de su error. Había juzgado a Elena por su ropa, por su falta de títulos, por su origen. Había confiado en los trajes caros y los diplomas en la pared. Y esa ceguera de clase casi le cuesta la vida de sus hijos. Al llegar al barrio San Judas, el pavimento desapareció, reemplazado por calles de tierra y baches. Las casas eran construcciones precarias de ladrillo sin terminar y techos de lámina. Había gente en las esquinas que miraba con desconfianza la camioneta de lujo que avanzaba lenta entre los puestos de comida callejera y los perros callejeros. El GPS anunció: «Ha llegado a su destino». Alejandro detuvo el motor. Frente a él había un edificio multifamiliar despintado, con ropa tendida en los balcones oxidados. En la planta baja había un pequeño mercado nocturno. El olor a aceite frito y a carbón llenaba el aire. Bajó del coche. Su traje italiano de $3,000 brillaba bajo la luz amarillenta de las farolas rotas, haciéndolo parecer un extraterrestre en ese entorno. Ignoró las miradas hostiles de dos hombres que bebían cerveza en una esquina. Sus ojos buscaban una sola cosa, y entonces la vio. Al fondo del mercado, en un puesto pequeño cubierto con una lona azul, estaba Elena. Llevaba un delantal manchado de harina. Estaba amasando masa para empanadas, con la misma fuerza y dedicación con la que había masajeado las piernas de sus hijos. Se veía cansada, tenía ojeras profundas, pero cuando sonrió a una clienta anciana y le entregó una empanada, Alejandro vio esa luz. Esa misma luz que había iluminado su mansión oscura. El corazón le latía en la garganta. Dio un paso adelante, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la grava sucia. Iba a rogar, iba a suplicar, iba a hacer lo que fuera necesario. Elena se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. Le dolía la espalda. Había estado de pie 10 horas seguidas, amasando y friendo, tratando de juntar lo suficiente para pagar las medicinas de su madre. Desde que la despidieron de la mansión Valladares,
Ninguna agencia quería contratarla. Doña Inés se había encargado de ponerla en la lista negra de servicio doméstico, difamándola como irresponsable y peligrosa. Este puesto de empanadas era su única opción de supervivencia. «2 de carne, por favor, mija», dijo un hombre con voz ronca. Elena asintió sin levantar la vista, concentrada en la masa. Enseguida salen... Elena. Esa voz. Elena se congeló. El rodillo de madera se detuvo a mitad de camino sobre la mesa de metal. Conocía esa voz. La había escuchado en sus pesadillas durante las últimas 2 semanas. Era la voz del hombre que la había echado como a un perro, el hombre que le había arrebatado a sus niños. Levantó la vista lentamente, temiendo que fuera una alucinación por el cansancio. Pero no, allí estaba. Alejandro Valladares, el magnate, de pie entre el humo de las frituras y el bullicio del barrio, mirándola como si ella fuera la última botella de agua en el desierto. El silencio que se creó entre ellos fue absoluto, aislando el ruido del mercado. «¿Qué hace aquí?», preguntó Elena. Su voz salió dura, defensiva. Agarró el rodillo con fuerza, como un arma. «Si viene a acusarme de algo más, le advierto que aquí no tiene a sus guardias. Aquí la gente me defiende». Alejandro dio un paso más, ignorando la amenaza. Su rostro, generalmente impecable, estaba desencajado. Tenía el cabello despeinado y la corbata floja. Parecía un hombre que había corrido a través del infierno. «No vengo a acusarte, Elena», dijo él, y su voz tembló de una manera que ella nunca había escuchado. «Vengo a pedirte perdón». Elena soltó una risa seca, sin humor. «¿Perdón? El gran Alejandro Valladares pidiendo perdón a la sirvienta. Eso sí que es nuevo. ¿Qué pasa? ¿Su conciencia no lo deja dormir? Pues tome una pastilla, señor. Usted tiene dinero para comprarse el sueño. Yo tengo que trabajar. Váyase». Volvió a mirar la masa, intentando ignorarlo, pero sus manos temblaban tanto que no podía amasar. «Tenías razón», soltó Alejandro. Elena se detuvo. «¿Qué dijo?» «Tenías razón en todo». Alejandro se acercó hasta quedar al otro lado de la mesa de metal. «Inés, ella los estaba lastimando. Vi los videos. Vi lo que hacía cuando yo no estaba. Y vi los videos originales. Los tuyos. Vi a Leo reírse cuando se cayó. Vi que no había dolor. Vi que era felicidad». Elena levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar el nombre de Leo. «¿Cómo están?», preguntó, su voz rompiéndose, olvidando su orgullo en un segundo. «¿Cómo están mis niños?». La cara de Alejandro se ensombreció de dolor. «Se están muriendo de tristeza, Elena. No comen, no se mueven. Han vuelto a las sillas. Desde que te fuiste, es como si hubieran apagado la luz de sus almas. Me miran y no me ven. Solo esperan. Te esperan a ti». Elena sintió una punzada en el pecho. Quería correr hacia ellos. Pero el dolor de la humillación seguía ahí. Recordó cómo la habían sacado a empujones bajo la lluvia. «Usted me echó», dijo ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Me trató como a una criminal. Creyó en un médico arrogante y en una mujer cruel antes que en sus propios ojos. ¿Y ahora viene aquí, a mi mundo, a pedirme que vuelva a ser su empleada? ¿Cree que puede chasquear los dedos y yo voy a correr?» «No», dijo Alejandro firmemente. «No quiero que vuelvas como empleada». Alejandro hizo entonces algo impensable, algo que hizo que la gente del mercado se detuviera en seco y comenzara a murmurar. El millonario rodeó la mesa. Se paró frente a Elena, en medio del suelo de tierra y grasa, y lentamente, sin importarle el traje, sin importarle su estatus, dobló las rodillas. Se arrodilló ante ella. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. La anciana que compraba empanadas se llevó las manos a la boca. Alejandro levantó la vista hacia Elena. Sus ojos
estaban húmedos. No te pido que vuelvas por dinero. Te ofrezco el doble, el triple, lo que quieras, pero sé que eso no te importa. Te pido que vuelvas como la única autoridad en esa casa. Despedí a Müller, despedí a Inés. Nadie te va a dar órdenes. Tú serás quien decida qué es lo mejor para ellos. Elena lo miraba, atónita. El hombre de hielo estaba derretido a sus pies. Me equivoqué, Elena, continuó Alejandro, y una lágrima solitaria cayó por su mejilla. Fui un cobarde. Tuve miedo de creer en el milagro porque tenía miedo de perderlos, pero ahora sé que perderlos es dejarlos vivir sin ti. Te lo suplico. No por mí. No me perdones a mí si no quieres, pero sálvalos a ellos. Leo y Matías te necesitan. Tú eres su madre verdadera, porque tú les diste la vida que yo no supe darles. Elena miró al hombre arrodillado. Podía ver la desesperación real en sus ojos. Podía ver que el orgullo había muerto, dejando paso al amor de padre. Ella miró alrededor. Vio su puesto de empanadas, su vida dura pero digna, y luego pensó en la habitación oscura de la mansión. Pensó en Matías y Leo esperando. Se quitó el delantal lentamente. «Levántese, señor Alejandro», dijo ella con voz suave. Alejandro la miró con miedo. ¿Lo iba a rechazar? «Levántese», repitió ella, extendiéndole una mano manchada de harina. Un padre no se arrodilla ante nadie. Un padre lucha. Y si usted está dispuesto a luchar por ellos contra el mundo entero, entonces yo estoy con usted. Alejandro tomó su mano. El agarre fue fuerte, eléctrico. Se puso de pie, sin soltarla. «¿Volverás?», preguntó él casi sin voz. «Solo con una condición», dijo Elena, mirándolo fijamente a los ojos. «La que sea. Que nunca más, bajo ninguna circunstancia, deje que el miedo gobierne esa casa. En esa casa se va a reír, se va a caer y se va a volver a levantar. Y si los médicos dicen no, nosotros diremos sí. ¿Trato hecho?». Alejandro asintió, sintiendo que podía respirar por primera vez en años. «Trato hecho». Elena se giró hacia la señora que atendía el puesto de al lado. «Doña Juana, le encargo el puesto. Tengo que ir a ver a mis hijos». Alejandro no la corrigió. Al contrario, sintió un orgullo inmenso al escucharla llamarlos sus hijos. La guió hacia la camioneta, abriéndole la puerta como si fuera una reina. Y mientras el coche de lujo se alejaba del barrio pobre, dejando atrás el olor a fritura y miseria, ambos sabían que iban hacia la batalla final, la recuperación de la alegría. Pero esta vez no iban como jefe y empleada, iban como un equipo, y el milagro que estaba a punto de ocurrir en la mansión Valladares haría que los primeros pasos de Leo parecieran cosa de poco. El trayecto de regreso a la mansión Valladares fue un viaje a través del silencio, pero no ese silencio gélido y opresivo que había gobernado la vida de Alejandro durante los últimos 3 años. Este era un silencio cargado de electricidad, de anticipación. Era el silencio que precede al amanecer. Elena iba sentada en el asiento del copiloto de la camioneta blindada, con las manos apoyadas en su regazo, todavía manchadas con trazas de harina y aceite. No había tenido tiempo de cambiarse, y a Alejandro no le importaba en lo más mínimo. Para él, esa ropa humilde brillaba más que los vestidos de alta costura que solía usar su ex esposa. Esa harina era el símbolo de una mujer que luchaba, que no se rendía, y que ahora venía a salvar lo que su dinero no había podido comprar. Alejandro conducía, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia ella, como si necesitara confirmar que era real, que no se iba a desvanecer como un sueño. ¿Crees que me reconozcan?», preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio. Su voz temblaba ligeramente. La duda la asaltaba. Habían pasado 2 semanas. Para unos niños pequeños, 2 semanas de trauma y abandono podían borrar muchas cosas. Alejandro apretó el volante.
Ellos no han dejado de esperarte ni un segundo, Elena. Su cuerpo está allí en esas camas, pero su espíritu se fue contigo el día que te saqué de la casa. Solo tú puedes traerlos de vuelta. La camioneta cruzó el imponente portón de hierro forjado. La lluvia había cesado, dejando el cielo limpio, salpicado de estrellas que parecían brillar con más intensidad sobre la propiedad. Al estacionar frente a la entrada principal, la casa parecía diferente. Ya no se veía como un mausoleo. Ahora parecía simplemente una casa esperando ser habitada de nuevo. Alejandro bajó y rodeó el vehículo para abrirle la puerta a Elena. Ella bajó mirando la fachada inmensa. Hace 2 semanas había salido por la puerta de atrás, humillada y llorando. Hoy entraba por la puerta grande, escoltada por el dueño. Entraron. El vestíbulo estaba en penumbra, no había rastro de doña Inés. El aire ya no olía a miedo. «Vamos», dijo Alejandro, ofreciéndole su brazo. Subieron las escaleras de mármol. Cada paso resonaba como un latido. Al llegar al pasillo del segundo piso, vieron que la puerta de la habitación de los gemelos estaba entreabierta. Una luz tenue, de color azul, salía de ella. Elena se detuvo un momento antes de entrar. Respiró hondo, cerrando los ojos, reuniendo esa fuerza sobrenatural que solo las madres, biológicas o del corazón, poseen. Alejandro se hizo a un lado. «Es tu momento», susurró él. Elena empujó la puerta suavemente. La habitación estaba sumida en esa calma triste de los hospitales. Leo y Matías estaban en sus camas especiales, despiertos pero ausentes. Miraban al techo, inmóviles, con esa mirada vacía que tanto aterraba a Alejandro. Estaban pálidos, ojerosos y parecían más pequeños de lo que eran. La depresión infantil los había consumido físicamente. Elena sintió que se le partía el corazón, pero no dejó que la tristeza la paralizara. Tragó sus lágrimas y puso su mejor sonrisa, esa sonrisa cálida que había sido el sol de esos niños. «¿Quién ha apagado la música en esta fiesta?», dijo Elena con voz suave pero alegre, entrando en el campo visual de las camas. El efecto fue inmediato, eléctrico, milagroso. Al escuchar esa voz, los 2 niños giraron la cabeza al mismo tiempo, con una rapidez que desafiaba su letargo. Sus ojos, antes vidriosos y apagados, se abrieron de par en par. Un brillo de reconocimiento, de incredulidad y de pura adoración inundó sus rostros. «Nena», balbuceó Matías. Era su forma de decir Elena. Su voz sonaba ronca por el desuso. Elena corrió hacia ellos. Se dejó caer de rodillas entre las 2 camas, extendiendo los brazos. «Sí, mi amor, es la nena. Ya estoy aquí». Leo, que había estado casi catatónico durante días, soltó un grito que fue mitad risa, mitad llanto. Y entonces ocurrió lo que Alejandro necesitaba ver para terminar de sanar su propia alma. Leo no esperó a que lo cargaran. Impulsado por una necesidad visceral de contacto, se agarró a los barrotes de seguridad de su cama. Sus brazos delgados temblaron, sus músculos se tensaron bajo la pijama. «¡Voy!», gritó el niño. «¡Cuidado!». Alejandro dio un paso instintivo hacia adelante, el viejo miedo reactivándose. Pero Elena levantó una mano para detenerlo, sin dejar de mirar al niño. «Déjelo, señor, él puede». Alejandro se detuvo, mordiéndose el labio. Observó, conteniendo la respiración. Leo tiró de su cuerpo, gruñó por el esfuerzo. Sus piernas, esas piernas que Müller había dicho que eran inútiles, se activaron. Buscó apoyo en el colchón, y con un movimiento torpe pero decidido, se puso de pie dentro de la cuna. «¡Mira, nena!», exclamó Leo triunfante, agarrado a los barrotes, saltando sobre el colchón. Al ver a su hermano, Matías no quiso quedarse atrás. La competencia fraterna, la señal más clara de salud, se encendió.
Él también se agarró, él también luchó contra la gravedad y la atrofia, y en segundos ambos niños estaban de pie en sus camas, estirando los brazos hacia Elena. Ella bajó los barandales de ambas camas con movimientos rápidos. «¡Vengan aquí!». Los niños no caminaron, se lanzaron. Cayeron en los brazos de Elena, creando una maraña de abrazos, besos, lágrimas y risas. Se aferraron a su cuello, a su ropa sucia de harina, hundiendo sus caras en su hombro, oliéndola, asegurándose de que era real. «No te vayas, no te vayas», repetía Matías, llorando ahora sí, liberando toda la angustia acumulada. «Nunca más, mi vida, nunca más». «Se los prometo», juraba Elena, besando sus cabezas frenéticamente, llorando con ellos. Alejandro observaba la escena desde la puerta, apoyado en el marco, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ver a sus hijos así, tan llenos de vida, tan llenos de amor, le hizo darse cuenta de lo cerca que había estado de perderlos para siempre. No por la enfermedad, sino por la frialdad. Elena levantó la vista y lo miró a través de las lágrimas. Luego le susurró algo a los niños. «Miren quién está ahí. Papá nos trajo. Papá fue a buscarme». Los gemelos levantaron la vista y vieron a Alejandro. Por primera vez en semanas no lo miraron con miedo o indiferencia. Lo miraron como al héroe que había traído de vuelta su felicidad. «¡Papá!», gritó Leo. Y entonces Elena hizo el gesto final de integración. Se apartó ligeramente. «Vayan con papá, enséñenle lo fuertes que son». Alejandro se arrodilló en el suelo, abriendo sus brazos, tal como Elena lo había hecho aquel primer día. Los niños bajaron de las camas con ayuda de Elena. Sus pies descalzos tocaron la alfombra. Se tambalearon un poco, sus piernas todavía débiles por la falta de comida de los últimos días. Pero la voluntad era de hierro. Matías dio un paso, Leo dio otro, caminaron. No eran los pasos perfectos de un adulto, eran pasos de pato, inestables, vacilantes, pero eran pasos libres. Caminaron los 3 metros que los separaban de su padre. Cuando llegaron a él, Alejandro los envolvió en un abrazo tan fuerte que prometía protegerlos no del mundo, sino de la falta de amor. Los levantó a los dos en el aire, sintiendo su peso, su calor. «Perdónenme, hijos, perdónenme por no creer», susurró contra sus cabellos. «Ya pasó, señor», dijo Elena acercándose a ellos. Puso una mano en el hombro de Alejandro, un gesto de intimidad que rompió la última barrera de clases sociales entre ellos. «Ya pasó. Ahora empieza lo bueno». Alejandro bajó a los niños, pero no los soltó. Miró a Elena. En ese momento, en esa habitación iluminada por la luz azul y las sonrisas de los gemelos, Alejandro supo que su vida de soltero millonario y solitario había terminado. Y no le importaba en absoluto. «Elena», dijo él, mirándola fijamente a los ojos, «mañana vendrán los abogados. Quiero que firmes un contrato, pero no de empleada. Quiero que seas la tutora legal y encargada absoluta del bienestar de mis hijos. Tendrás autoridad total sobre su educación, su salud y su crianza. Y quiero que vivas aquí, no en el cuarto de servicio, en la habitación de invitados principal. Esta es tu casa, porque tú eres su familia». Elena sonrió, una sonrisa cansada pero radiante. «No necesito contratos, señor Alejandro. Solo necesito que ponga esa canción, la que les gusta». Alejandro se rió, una risa real, liberadora. Se levantó, buscó el pequeño reproductor de MP3 viejo de Elena que había quedado sobre la mesa de noche, olvidado por las enfermeras, y le dio al play. La cumbia instrumental, alegre y rítmica, llenó la habitación. «¡A bailar!», gritó Elena. Y allí, en la mansión más lujosa y solitaria de la ciudad, ocurrió la fiesta más exclusiva del mundo. Un millonario en traje de $3,000
una exlimpiadora manchada de harina y dos niños que la ciencia había desahuciado, bailaron. Bailaron celebrando que el movimiento no viene solo de los músculos, sino de las ganas de vivir. Alejandro tomó a Leo de las manos y lo hizo girar. Elena bailaba con Matías, guiando sus pasos. En un momento, sus miradas se cruzaron sobre las cabezas de los niños. Hubo un entendimiento silencioso. Quizás, con el tiempo, ese agradecimiento y respeto mutuo se convertiría en algo más. Pero por ahora eran cómplices, eran los guardianes de ese milagro. La última imagen de la noche no fue la de unos niños enfermos en cama, fue la de Alejandro cerrando la puerta de la habitación, dejando adentro una luz cálida encendida, mientras bajaba las escaleras para tirar a la basura con sus propias manos las tarjetas del doctor Müller y el número de teléfono de la agencia de enfermeras. Al día siguiente, el sol salió sobre la mansión Valladares. Las cortinas se abrieron de par en par. Y si alguien hubiera pasado por la calle, habría visto algo insólito. En el jardín impecable, donde antes estaba prohibido pisar el césped, dos niños rubios corrían torpemente persiguiendo una pelota, mientras un hombre y una mujer reían sentados en la hierba, sin importarles mancharse, disfrutando del simple, llano y perfecto milagro de estar vivos. Fin.